Buenas gente, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hace unos días andaba buscando en Google Crash Bandicoot It's About Time cuando me di cuenta que había una opción para ver las opiniones del público, y fue ahí cuando pensé, ¿por qué no hacer un video analizando las quejas de las personas de Google, para comprobar qué tan válidas son o no sus quejas? Y es por eso que el día de hoy veremos. Revisando y respondiendo las quejas de las personas con Crash Bandicoot It's About Time. Antes de comenzar les quería decir que aunque no soy tan fan de este juego, trataré de ser lo más objetivo posible en este video. Ya dicho esto, comencemos con esto. Compré el bundle de todos los juegos de Crash en diciembre por la Microsoft Store para Xbox Series S y al principio todos los juegos funcionaron adecuadamente y fue una experiencia increíble el poder revivir estos juegos de mi infancia en una versión remasterizada. De un momento a otro el juego deja de funcionar y cada vez que intento entrar al Bandicoot Insane Trilogy la pantalla se pone totalmente negra o de colores y no carga. No sé qué tenga que ver esto con Crash It's About Time, pero ya que estaba entre las opiniones, voy a responderlo. Hay dos posibles razones por las cuales pase eso. La primera es que tu disco esté dañado y que por eso la pantalla se quede en negra, y la segunda es que eso ya sea problema de tu Play, aunque lo dudo bastante. El clásico es muchísimo mejor, incluso el 3 se salva y está bastante chulo, pero el 4 empieza guay pero pronto llega a un punto que es insoportable porque solo juegas con personajes secundarios con funciones asquerosas, como el crocodilo enorme, la chica que suelta frases estúpidas, incluso Neo Cortex, una sobrada total. Aparte de esto, unas sobradas de máscaras / trajes que ralentizan el tiempo, o hacen aparecer y desaparecer cosas. Unos niveles que se repiten literalmente, entras en un nivel diferente y a la mitad, te lanzan en la mitad de un nivel anterior el cual ya te has pasado, niveles de solo dar saltitos, las de cintas del pasado, pocos paisajes naturales, muy futurista todo, una pena porque al final siendo más simple hubiera sido mejor, culpa de querer innovar tanto. Concuerdo con que el Crash 3 es muchísimo mejor, ya que este posee muchas mejores cosas, como jugabilidad, mecánicas, trama de juego y entre otras cosas más. Pero no estoy de acuerdo con que diga que las funciones de Dingodile, Cortex y Tauna son asquerosas, ya que estas en realidad, se aprovechan bien los objetos característicos de cada uno, como el plasma de Cortex y la aspiradora de Dingodile. Lo mismo digo de las máscaras que son de gran ayuda para avanzar en la trama en mi opinión, además de jugar bien con las mecánicas de estas mismas. En cuanto a los niveles, me parece que tiene un poco de razón, ya que a veces llegan a ser malos y repetitivos, pero solo en pocas ocasiones. El juego es decepcionante, los personajes son idiotas, los rediseños no solo son feos también son innecesarios, la música es mediocre y aburrida, el juego es suedo retador y no es divertido, sin duda un juego decepcionante, y ya ni hablar de su historia, simplemente innecesaria y bastardiza a sus personajes y trata como tontos a la audiencia, muy mal Toys for Bob, solo saben hacer juegos para niños, mejor pongan a otro estudio para desarrollar juegos de Crash. Bueno, el juego sí es algo decepcionante quizás, ya que no era todo lo que la mayoría esperábamos, pero esto ya queda a criterio de cada quien. Lo mismo pasa con los diseños que a muchos nos parecerán horribles, pero es criterio de cada quien. En cuanto a la música quizás sí sea mediocre el hecho de que sean en su mayoría remixes, pero en lo personal, creo que este punto no es tan criticable. En cuanto a su historia, creo que quizás sí sea algo floja y tenga huecos argumentales, pero ya bastantes veces hemos dicho, que la historia de Crash no es tan importante. Ya en cuanto a lo último, es puro odio a Toys for Bob, y pues la verdad no puedo responder a eso, ya que no he jugado algún otro juego de la compañía, como para saber si solo saben hacer bien juegos infantiles. Después de ver y jugar el Mod 2 del port de Mario, uno cree que todos los juegos de última generación serán así y no, este juego mejor lo hubieran desarrollado personas por internet porque en comparación con algo que ni siquiera es de Nintendo, llega a dar pena, el poco esfuerzo que han demostrado con este título. Realmente en este punto no entiendo si está criticando el port de los 3 juegos de Mario, o si está criticando a Crash Bandicoot It's About Time. De todas formas, responderé un simple, no. Historia un poco dificultad elevada que parece ridículo y falta de sensibilidad en el control al menos para el Switch un fiasco vs la trilogía.
En cuanto a la historia tiene razón, ya que hace poco en el video analizamos eso. En cuanto a la dificultad, me parece que aunque sí esté algo elevado, no se me hace algo como para ponerle una estrella al juego, ya que tampoco es que la dificultad arruine la experiencia del juego en este caso. Bueno, lo del pésimo control sí es algo cierto, aunque para eso, el propio juego nos deja un círculo para saber en qué parte va a caer el Crashito al saltar, pero bueno, de todo esto lo único que me pareció para ponerle una estrella era lo de los controles, de resto no le encuentro algo tan grave. Muy difícil. La música es horrible y la historia aburrida. Como acabo de decir hace un rato, la dificultad del juego no es tampoco tan elevada como para que esta influya en tu calificación a un videojuego. En cuanto a la música, no me parece que sea fea, ya que la mayoría de estas son remixes de músicas God del Crashito, y bueno, lo de la historia ya lo he dicho muchas veces, esta no es tan influyente en los juegos de Crash. Probablemente uno de los peores juegos que he jugado de la saga. No sé si es que me estoy haciendo viejo y cada vez tengo menos reflejos y paciencia a la hora de jugar un juego de plataformas, o es que está hecho para sacarte de tus casillas, pero con maldad, jaja. Empieza bastante bien. Ligero, divertido, variado, innovador, pero según avanzas la dificultad es desmedida. Llega a un punto que, en vez de entretenerme y divertirme, es todo lo contrario. A mí, que me gustan los retos y conseguir el 100%, es primera vez que llego a tal punto de pasar hasta de coger las cajas, de la dificultad tan absurda que tiene, la perspectiva es horrible en muchos casos. Bueno, esa dificultad elevada entre comillas, está hecha para que nos recuerde a los juegos de la trilogía, en este caso el Crash 1, y bueno, quizás la razón por la que pierdas si sea porque te estás volviendo malo en el plataformeo. En cuanto a la perspectiva, pues hay algo que te puede ayudar a no caerte con el Crashito, y ese es el radar que nos muestra en qué punto va a caer Crash al realizar algún salto o acción. Creo que literalmente de lo único que se quejó fue de la dificultad del juego y de nada más. Literal escribió 3 líneas para quejarse del mismo problema pero con diferentes escenarios. Esta cuarta parte no tiene sentido. La hicieron muy infantil, Crash se volvió un estúpido y la jugabilidad es lo más horrible. Niveles largos, cajas en lugares invisibles para el jugador, y quitaron todo el sentido de si hay 2 cajas, está claro que arriba hay otra. Sinceramente es muy injusta. Los gráficos, el doblaje al latino, la historia y nuevos personajes la salvan, pero esta es mi puntuación final. 2 sobre 5. Concuerdo con el hecho de que este juego tiene el problema de ser muy infantil, ridiculizar a algunos personajes, y con el hecho de tener cajas en lugares no visibles del jugador, pero creo yo que el tener niveles largos, no es punto criticable, ya que hay muchos niveles largos en la saga de Crash y no necesariamente son malos solo por ese hecho. Los gráficos son malos para ser un juego PS2, y si me hacían elegir entre esta copia de Crash 3 con gráficos nuevos o un juego variado de Crash con calidad de PS1, me voy por el de PS1. No sabía que Crash Bandicoot It's About Time había salido para PS2, pero ya que nos avisaste, ahora mismo lo voy a comprar para hacerle una reseña a esa versión. Ya hablando en serio, creo que se confundió con Crash la venganza de Cortex y me doy cuenta por el hecho de que dice que los gráficos son malos, ya que los de It's About Time sinceramente no lo son, más bien están aceptables para ser de PS4. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Si ha sido así, no te olvides de dejar tu like y suscribirte, además de comentar el que opinas sobre estas reseñas, y no te olvides también de seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Soy Sidnus y me despido, hasta la próxima.